Hola gente, una vez más con ustedes. Estamos celebrando los 150 años de Juanico, como ya lo saben, lo sabemos todos, y vamos a seguir viendo los relatos, como lo habíamos anunciado, de personas ancianas, otras no tanto, que han venido gestando la historia de nuestro Juanico en los diferentes rubros, rubro comercial, rubro agrícola, rubro docente, en fin, en todos los rubros en lo posible. En esta instancia, entonces, los invito a compartir este video y los próximos que vendrán. Buenas tardes, abuela Irma. Buenas tardes. Ahora vamos a empezar a charlar porque su nieto Fernando, al que yo le sugerí de hacer esta entrevista, y le costó mucho aceptar, no quería que yo la entrevistara a usted porque dice que no la quiere nada. Dijo eso. Dijo eso. No, le agradecemos que esté dispuesta a esto, porque como estamos en las previas de los 150 años de Juanico, de los cuales usted ha vivido de todo ese tramo, 91, ¿no? 91. De todo ese tramo. Entonces es interesante algunas cosas que nosotros, y sobre todo los más jóvenes, ni se imaginan que puedan haber existido en el más allá. Imagínense que sus padres estuvieron prácticamente en las nacientes de Juanico mismo. Sí, y yo decía, cuando me decían la edad, de que usted cuando cuando nació, Juanico era joven, la zona, ¿no? Tendría 60 años de existencia, más o menos, un medio siglo, ¿verdad? Ya unos 50 años de Juanico y usted apareció por estos lugares, así que hacía poquito que estaba fundado Juanico, pocos años. Bueno, en primer lugar, para darnos a conocer en los que están mirando esta charla y escuchándola, el nombre suyo completito, ¿cuál es? Irma Sardeña Perrone. Ahí está, Irma Sardeña Perrone. Perrone. Con 91 años ya nos acaba de decir. ¿Dónde nació exactamente? En Juanico. Bueno, pero nos tiene que decir en qué lugarcito, ¿dónde? En la ruta 5, Sí. donde era la casa allí de Mazaro, después de Bacino. Ah, acá Ahí. cerca, el kilómetro casi 38. Sí, ahí nací yo. ¿Y eso a quién pertenecía ahí donde usted nació? Ahí a los de Bacino. A los de Bacino. Bacino era. ¿Y su padre trabajaba allí? Sí, trabajaba ahí. ¿Que era una quinta? Sí, sí. Viñas, tenían viñedo y tenían chacra, trabajaban en todo, tanto con ello. Y después de eso nos fuimos a lo de Pasadores, a vivir allá a lo de Pasadores, donde estuvo 23 años mi padre 23 años. trabajando allá. Irma, antes de lo de Pasadores, ¿hasta qué edad más o menos de niña, después de nacer usted, estuvo acá? ¿No se acuerda qué edad tendría cuando se fueron? Más o menos, ¿no? Y yo me parece que tenía 12 años más o menos tenía cuando nos fuimos de acá. Ya era... O sea que ya había hecho escuela. En la escuela vine a la escuela 9. Desde ahí a la escuela 9. Hasta tercer año, que fue lo que hizo de escuela después. Claro. Ya
a trabajar. A trabajar. ¿Qué le parece? Un honor haber colaborado con su familia en el trabajo de tan joven, ¿no? Sí, sí, a la escuela 9 vine hasta tercer año que fue Era lo que el hice plan que después. había en ese momento. Y yo aprendí más a leer y eso porque me encantaba leer y me gustaba venir a la escuela, pero no nos podían mandar porque, no sé, había que trabajar. Papá era enfermo, asmático, había veces que no podía ir a trabajar él. Bueno, a ver, en su memoria, si está, ustedes vivían allí, en aquella época no eran casas No, muy rimbombantes, no. sería algo que, ¿cómo era? Era un rancho. donde ¿De estaba terrón o de material? De material, con techo. Vivíamos Mendoza. mismo ahí en la ruta, mismo al lado de la ruta. Sí. Por donde está lo que fue la vivienda de Bacino y después Sí, de Mazaro, sí, por ahí mismo. Sí, por ahí. ¿Y qué recuerda de la ruta que tenía enfrente, que usted tenía que cruzar? ¿Cómo era? ¿Qué visión se acuerda? Me acuerdo cuando era la ruta sola, una ruta sola. Después me acuerdo cuando hicieron la... Eso es lo nuevo, sí. La ruta... Pero cuando era sola, ¿qué se acuerda de esa ruta sola? Sí. Tenía árboles, ¿no? Tenía árboles y pasaba uno solo, 3 veces al día, a Canelona, el Centenario se llamaba. El Centenario. Era lo que había. Después me acuerdo cuando empezaron a hacer la doble ruta, cuando empezaron a romper casas. Eso ya es más acá. Toda la casa de los de Morando, que estaban Sí. todos, los de Morando estaban todos, habían poblado todos los hijos, Juan Morando, todos juntos. Todos a continuar. Cada uno con su casa. Con su casa. Todos acá. Pero eso fue más acá en el tiempo ya. Sí. Irma, y volviendo a esa niñez, cuando usted venía a la escuela, ¿qué caminito hacía? ¿Salían de ahí? Entre el barro. ¿Pero y por dónde cruzaba? ¿O por el camino Por donde era todo camino lo que es ahora San Marcos. Sí, todo camino de barro. De tierra. Veníamos descalza y atrás en la escuela había una canilla. Nos lavábamos los pies, nos poníamos las zapatillas y entrábamos a la escuela, porque era barro solo. Y mi hermana la mayor no le gustaba venir a la escuela y ella se embarraba toda para darse vuelta e irse. Bueno. Y un día mamá la mandó toda embarrada de vuelta porque se embarraba ella, yo no. A propósito, usted quería quedarse en la escuela, le gustaba, como Yo, dijo. a mí me gustaba la escuela. ¿Recuerda el nombre de su maestra, de su maestro? Bueno, la maestra que tuve era de Montevideo, la Morocha, pero no sé el nombre. Hubo una maestra Viñó de apellido ahí, Rudecinda Viñó. ¿Cuál? Por los libros, ¿no? Sí. Una tal Rudecinda Viñó, pero eso debe ser más acá, más cerca de la época de Míguez. No importa, era una maestra morocha, me dijo, Sí, morocha, venía viajaba en ferrocarril. Sí. ¿Se acuerda del ferrocarril de No me aquellos voy a momentos? acordar que la maestra nos dejaba hasta que no pasaba el ferrocarril, no los dejaba salir. Con máquinas muy modernas, ¿no? ¿Se acuerda de las máquinas a carbón, a leña? Hasta que no pasaba el ferrocarril no nos dejaban salir. Ella llamaba a la estación, al jefe, si daba tiempo a cruzar, nos dejaba salir, si no, hasta que no pasaba no los dejaban salir. Todo eso pasaba. ¿Y alguna otra travesura? Usted ahora ha dicho eso de que se embarraba a propósito su hermana. ¿Algo que hicieran, alguna otra anécdota que se acuerde de escolar? Y bueno, yo me acuerdo que... ¿No era algo con los calzados, con el calzado? Ay, sí. ¿Qué hacían? A ver, ¿qué pillería hacían? No, bueno, después que no... Siempre llegábamos tarde. Porque como ella no le gustaba ir,
se entretenía por el camino. Ay, no. Y yo me enojaba porque ella no quería seguir. Y a veces me acuerdo que estaban los tambos ahí de Gamboa, donde está la Anca, era el tambo de Metol. de Metol. Iban los carreros a llevar la leche a la ruta y los traían en el carro de los en el carro de los carreros, donde llevaban los tarros. Sí, los veían y los traían en el carro hasta la escuela. Pasábamos. Usted venía contenta, su hermana no tanto, no le gustaba mucho. No, Así que eran dos hermanas que venían. Dos, y cuando ya la chela era, ya yo no venía, venía ella, esta que vive acá. Sí. Venía ella sola. Y después Laura fue a las violetas. Cuando lo fuimos a los pasadores, Laura y Queca, la de Mario Galo, exacto, fueron a las violetas. Ahí está. Y luego a los 12 años más o menos se fueron de acá, de la casa, de la vivienda Sí, acá, frente a ruta, a lo de Pasadores. en el pasado. ¿Y allá qué vivienda tenían? Porque eran todas parecidas, ¿no? ¿Cómo era? Sí, todas de material, eran todos. Ya más cómodas que lo que habían dejado acá. Sí, era más cómodo. Lo único que no había luz, no teníamos luz. ¿Y con qué se alumbraban? A ver. Con lámparas. Lámparas a queroseno. Y después, cuando ya nosotros empezamos a trabajar, yo y mi hermana esta, allá en los pasadores, Pasadores trajo unos motorcitos con la radio, y el que quería compraba la radio y le colocaban el motorcito. Entonces después teníamos luz con eso. Era un gran adelanto. Sí. Pero cuéntele un poco a los televidentes, a los que están mirando esta charla tan linda suya, las lámparas, porque hay gente que nunca las vio. Sí. Es decir, tenían un fondito de vidrio, ¿no? Sí, O de vidrio. Sí. Yo Ahí, tengo una de recuerdo guardada ahí arriba en ropero. ¿sí? Mi mamá hacía con unas botellitas, unos candiles que se llamaba, con una mecha, hacían un humo negro. ¿Con alcohol o queroseno era? Que no sé. No. Y era una luz muy, muy pobre, muy amarilla, muy sí, opaca. sí. Y con eso en la época escolar, volviendo hacia atrás, había que hacer los deberes y todo, ¿no? Sí. Los faroles a mantilla, los faroles a queroseno también. Sí, faroles a queroseno. De metal. Sí. Eso también. Bueno, muy bien, entonces siguiendo con eso, de ese nuevo traslado a Pasadores, usted se fue haciendo adolescente, joven, su papá trabajó ahí 23 años. 23 años. 23 años. Trabajaba él y las señoras de todos los empleados trabajaban todas en la viña, tenían trabajo, todo. Ahí trabajábamos todos. Todos aportaban Sí, para la familia. Sí. Tareas de viña, ¿no? Sí. Ahí está. Y en aquella época de su juventud, ¿cómo se divertían cuando empezaron en las familias? ¿Qué se acostumbraba a escuchar? ¿La radio? Sí. ¿Los bailes? A ver, ¿cómo era? A ver. Entre vecinos, jugar a las cartas. No es como ahora, yo qué sé, que salen a todos lados. No, se juntaban entre vecinos. ¿En una misma casa o iban cambiando? En tal lado, pero entre poquitos vecinos. Un día en un lado, otro día en otro, a jugar las cartas. Se jugaba las cartas, era la única salida que hacíamos. Hasta que lo hicimos señorita, que empezamos a salir a baile. Bueno, ahí sí. Pero si no íbamos con el papá y la mamá, no podíamos ir tampoco. Escúcheme, Irma, y
Y usted entonces cuando empezó a ir a los bailes vivía ahí en Las Violetas, en Juan Nicolò de Pasadores. De Pasadores. Bueno, ¿y a dónde eran esos bailes primeros que usted recuerda? Al ¿Eran único familiares? Lado, al único lado que los llevaban eran a lo de Bala, Ah, a los bailes lo de Bala, pero la madre los llevaba, ¿no? la madre y el padre. Y el padre. Papá se iba al almacén, que estaba el almacén al lado, a jugar el truco toda la noche y mamá estaba con nosotros en el salón. Ah, no, de una vigilancia. Extrema. Es como ahora, ¿verdad, Irma? Sí, igual. Igual. Mamá, si no salíamos con ellos, no nos dejaba salir con nadie. Después se murió mi abuela, la madre de mamá, y estuvo como 6 meses que no salía ella a ningún lado y no nos llevaba a nosotros, no nos dejaba ir con nadie los dejaba ir. Era tan celosa, tan celosa. Bueno, y en esas andanzas usted después formó su propia familia. Sí. Tuvo su novio y su compañero de ruta, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? ¿Cuál? Su esposo. Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto. Chilintano, ¿no? Chilintano. Chilintano. Apellido italiano. Sí, sí. ¿Y él trabajaba ahí también? No, ellos tenían chacra de ellos. Ah, también en la zona. Que eran fracciones, ellos tenían lo de ellos, ahí, que después fue cuando nos casamos, que hicimos la casita nosotros y vivíamos ahí, no vivíamos en los Pasadores, al lado sí, pero vivíamos, En la teníamos chacra. 9 hectáreas. Ah, 9 ahí, hectáreas. formando una viña, plantando, íbamos a la feria. ¿Con qué edad se casó, formó su pareja? 25. 25 años. Bueno, de esa pareja nació alguna criatura, ¿no? Única. Ah, señala para allá porque hay una carita que es la de Teresita, su única hija, pero que no la ha cuidado mucho, ¿no? No la ha cuidado nada esa hija, salió muy desamorada. No la supo criar en el amor usted, ¿no? Ay, no. No, Bueno. no, era mimosa de los abuelos, de mis padres, de los padres de él. Era la mimosa porque era la única nena que había, era ella. Después ya cuando se casó mi cuñada, ya ella tuvo, pero ella fue la primera y la tía Tota tuvo tiene la del gallito Luis. Mira, Sí. ¿dónde A salió? ver, esa es prima hermana de ella. Ah, Hizo propaganda. ¿Cómo está se ríe? bien, sí. Muy bien, es Nació un Mabel. negocio muy conocido en la ciudad de Canelones, Sí. sí. Bueno, ella es prima hermana. Y después nació ella y después nació la otra Sí, prima. otra prima. Ya después cuando ya eran grandotas se pasaban, jugaban las 3. Bueno. Pero vamos a volver un poco a su hija. ¿Cómo la llamó de nombre usted? ¿Qué nombre quisieron para su hija? ¿Cómo? ¿Qué nombre le pusieron a su hija cuando nació? Teresita Lilian, ¿Y de dónde le viene ese nombre, Teresita? por la capilla. En honor a la A santa Santa Teresa. patrona. A Santa Teresita. Ah. En esa época usted solía, ahora los años no le permiten, solía ir más a menudo a las celebraciones de Santa Teresita. Sí, sí. Y hice todo el catecismo ahí en el Santa Teresita. Y la comunión la hicimos en Canelones. En Canelones, en En aquella la época. catedral Sí. de Canelones, pero toda la catequesis la hicimos. ¿Y ahí quién con la guió para la fe en la catequesis? ¿Se acuerda del nombre y quién la Que ayudó? las de Lorriaga. Ah, Sofía, ¿se acuerda la sí, de la la conocí, sirviente? la conocí. Sí. Ella fue.
Sofía Que se ríe ella. No, eso fue para ella. No, Irma, claro, porque madre e hija están unidas por el amor, pero las catequistas de Teresita fueron las hermanas Elorriaga, de Sí, Teresita. sí. Pero en el caso suyo, usted cuando tomó la comunión, ¿se acuerda? Cuando usted la tomó, no Teresita, ¿se acuerda? Me acuerdo que eran las de Gamboa, Ah, que vivían ahí en la casa. Una vivía ahí en la casa que ahora es de Carola, la casa Carola, y la otra es la que está enfrente allí. el comercio, exacto. Acá me daba a mí Aurora, y la otra de allá, Pilar. Aurora no hace muchos años que falleció. No, Aurora vive todavía. La que falleció fue Rosina, una hermana. Ah, Rosina. Sí, Aurora vive, es muy viejita. Sí. Bueno, no la vamos a molestar mucho más. No, dado es que no. dado que se cumplen los 150 años de Juanico, usted, desde el corazón, o piensa, recordando esto que hablamos de las lámparas, los trabajos, las venidas por el barro, que la vida aquella fue mejor o prefiere la de estos días, acá con esta luz. Es fácil la respuesta. ¿Qué le parece? Ahora se vive bien de bien. Si lo sabemos apreciar, se vive bien de bien. Antes se vivía con sacrificio. Parece que no, pero... Por ejemplo, para tenerlas limpitas las ropas, era uno de los sacrificios. ¿Qué había que hacer? Para lavar las ropas en su época, su madre, ustedes. En las tinas, una tina, pobre mamá vivía lavando ropa para afuera, salía a lavar, tenía lavado y todo. Había que arreglárselos a hacer algún peso porque... Y ahora no se usan más las tinas, ¿no? Ahora hay una señora que hace el trabajo afuera. Sí, que se encarga de girar las ropitas y sacarlas limpitas, ¿no? Bueno, ahora, en algo, nota algo de... Esto como mensaje para los más jóvenes, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes de hoy que están mirando este relato de vida, de esfuerzo, de trabajo? ¿Qué consejo le puede dar usted? Yo Basado en su experiencia y en lo que ha llegado a tener. Yo lo que les aconsejo es ser buena gente, ser trabajadores y honestos. Nada menos que eso. Eso es lo que sé. Y no estarse matando entre gente como matan gente joven. Eso es lo que duele. Pero ser honesto, ser trabajador, como fueron nuestros padres. Y yo cuando trabajaba, después cuando me vine acá a Juanico, que trabajé en un Morando, 17 años estuve con Blanca. María José tenía 1 año cuando vinimos y cuando salí tenía 17. 17 añitos tenía. Y una vez dejé de trabajar porque ya estaba cansada y se pasaba llorando porque no comía si yo no iba. Y vino Blanca a buscarme, me acuerdo. ¿Te acordás que vino Blanca a pedirme por favor que fuera, que María José no comía? Esa familia, me consta, la estimaban mucho y la siguen estimando. Que la querían mucho ellos a usted y usted a ellos. A mí me lo manifestaron muchas veces Blanca, el señor Andrés, le tenían un gran aprecio. Ay, porque Andrés, qué persona buena. Qué persona buena, de buen corazón.
ella era igual, pero nada que ver como era él. Era bueno con los empleados, él era puntual pagador, era... Eso es ser honesto, era trabajador, honesto, buena gente, Sí, como dijo sí, usted. sí. Bueno, y entonces le tocó toda esa actividad, ese esfuerzo que usted hizo en los años, en bien de su familia, de su hija, de los suyos, y la han rodeado hasta ahora, ¿quiénes? Los nietos. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Quién, yo? Sí, Tengo 3. 3 niñas ya grandecitas y Bisnietos. y bisnietos. Y ya la bisnieta va a cumplir 15 años y el chiquito 11. La mima me dice. Él come la mima tiene que ser la... Bueno, así que empezando por la mayor de sus nietas, vamos a nombrarla para que... El mayor es Fernando, que no tenía mimo porque no se le daba el mimo. La segunda era Vivian y después era María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia. Ahí está. Bueno, eso es lo que se ha querido hacer en estas entrevistas, entonces, ¿no? En el cumpleaños de una juanicoense pura, como Fernando nos decía, ella sí, porque nació mismo Juanico, fue a la escuela de Juanico. Sí. Así que no podíamos dejar de que quedara para el futuro, cuando ya no estemos nosotros en esta tierra y alguien vea ese material, ¿no? Mira lo que hacían en aquella época, en Juanico, en aquellos años, ¿no? Y muy distinto al progreso que se ha llegado ahora. Sí. Pero por otro lado, lo que usted dice, yo me pongo a opinar y parece que no soy el que estoy haciéndole la charla, pero concuerdo con usted. Qué triste es ver en este momento esa guerra infame, ¿verdad? Que prendemos la tele. Yo de noche me acuesto y rezo. Rezo porque que no maten inocentes, no maten niños. Claro. Familias que tienen que abandonar su patria. Y las armas, el poder por el poder, ¿no? Pero el poder de las armas es tremendo. Que se corte, que se corte eso. Porque... Exactamente, hay que pedir eso, que los mandamás del mundo tengan un poco de amor y caridad, ¿no? Bueno, Irma, disculpe que la hicimos esperar un rato, usted nos estaba esperando. Favor. No. Ha sido un gusto y esto va a ser un lindo regalo para los juanicoenses en este cumpleaños. Vamos a ver. Muchas gracias. Que vamos a llegar hasta allí. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo merecen. Bueno. Gracias a ustedes por acordarse. Muchas gracias. No, y especialmente a su nieto Fernando, que es un poco de donde surgen estas ideas, no hay que agradecer. ¿Está? Fernando, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde fue Fernando? ¿Cuándo viene Fernando? Fernando no comió. Todavía. Usted no le ha tenido nada de paciencia esperándolo cuando su hija trabajaba y lo tenía que esperar a comer, ¿no? Bueno, felicitaciones por todo eso. Cuando ella trabajaba y venía a las 12 de la noche, ellos tenían su comidita porque me encantaba la cocina, cocinar. Y la esperábamos hasta que viniera ella a cenar todos juntos. Gracias a Dios que fuimos bien unidos todos. Bueno, ¿qué le parece? Ahí está mucho la labor suya también. Que Dios le ha permitido... A veces llamaba ella, cenen porque no me esperen, pero hasta que ella no llegaba, no. Teníamos que cenar todos juntos. Muy bien, felicitaciones a vos. Bueno, gracias, muchas gracias. Juanico, jardincito, te amo yo. Tu gente
te lucha el presente por un futuro mejor. Tu cielo es el más hermoso, te llevo en mi corazón. Vergel de la patria mía, Juanico, Juanico. Vergel de la patria mía, Juanico, Juanico, Juanico.